Muy buenos días, este es su informe de noticias del miércoles 28 de julio. Les traemos tres formas de complementar los beneficios del Seguro Social durante la jubilación. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llama al líder de la minoría en la Cámara, Kevin McCarthy, un idiota por oponerse al mandato de las máscaras. El gobernador de Texas ordena a la Guardia Nacional arrestar a migrantes. Los demócratas aumentan la presión para un acuerdo de infraestructura en medio de la escasez de tiempo. Y por último, traemos una nueva actualización del cuarto cheque de estímulo y cheques mensuales, mientras los cheques de la tercera ronda siguen llegando a medida que llegan los reembolsos por desempleo. Estas son las noticias de hoy y empezamos ahora. Para el estadounidense promedio, el Seguro Social podría reemplazar el 40% de sus ingresos durante su jubilación, pero este número varía y para algunos podría representar una porción aún menor. Esto significa que vivir con un ingreso fijo después de haber dejado de trabajar podría requerir tener otras fuentes de ingreso. Hoy les presentamos tres formas en las que puede complementar su pago del Seguro Social durante la jubilación. La primera es trabajar a tiempo parcial o por contrato. Puede que no parezca una jubilación si está trabajando, pero el trabajo durante este momento de su vida puede verse completamente diferente al trabajo que hace ahora. Ahora mismo puede fichar su entrada y salida de trabajo de 9 a 5 porque paga sus facturas, pero una vez que se haya jubilado podría ganar dinero haciendo algo que siempre le ha apasionado, pero que no podía hacer antes porque no generaba suficientes ingresos. Debido a que sus ingresos laborales después de su jubilación serán una fuente de ingresos complementaria en lugar de su fuente principal, también puede trabajar mucho menos. Cuánto tendrá que trabajar dependerá de la brecha entre sus gastos y sus ingresos. La segunda manera es ahorrar mientras trabaja. Ya podría estar estirando el límite y ahorrar tanto como sea posible para la jubilación. Pero si hay margen de maniobra, pequeñas cantidades con el tiempo podrían aumentarse mucho. Y si puede conseguir el equivalente de $100 a $400 mensuales, podría ahorrar entre $100,000 y medio millón de dólares o más para su jubilación. Pero puede parecer más fácil decirlo que hacerlo si tiene problemas para encontrar dinero en efectivo. Lo primero que puede hacer para ayudar es crear un presupuesto al hacer una lista de sus gastos mensuales y diferenciar entre sus deseos, necesidades y gastos variables y fijos. Realmente puede averiguar si es posible ahorrar e invertir más. También puede buscar programas como un empleador que coincida con su trabajo. Con este tipo de incentivos, su empresa igualaría las contribuciones que haga a su 401k hasta un máximo. Entonces, si gana $50,000 y su empresa tiene un programa de contrapartida del 5%, podría obtener hasta $2,500 cada año en contribuciones de su trabajo, siempre que ahorre la misma cantidad. La tercera manera es creando otras fuentes de ingresos con inversiones. A medida que empiece a pensar en jubilarse, sus objetivos financieros personales pueden cambiar. Es posible que descubra que está menos preocupado por hacer crecer su dinero y más interesado en preservarlo. Como resultado, su modelo de asignación de activos naturalmente podría cambiar hacia la inversión de instrumentos como bonos más que en acciones, pero esta medida podría hacer más que simplemente hacer que sus cuentas sean más conservadoras. También podría proporcionarle ingresos que puede utilizar durante su jubilación. Un fondo de bonos de alto rendimiento podría pagarle un rendimiento de dividendos de un 5.5%
mientras que un bono de grado de inversiones podría pagarle solo el 2%. Pero el bono mejor pagado también podría perder más en un mal año, como en el 2008, cuando los bonos de alto rendimiento perdieron el 26% de su valor y renta fija estadounidense ganó un 5%. Su jubilación debe ser un momento en el que pueda esperar, pero estresarse acerca de cómo financiará puede restarle ese disfrute. Cuanto antes pueda planificar las deficiencias que pueda tener, mayores serán sus posibilidades de resolverlas. En otras noticias, las tensiones entre los líderes del partido en la Cámara subieron hoy miércoles cuando la presidenta Nancy Pelosi llamó a su homólogo republicano, el líder de la minoría, Kevin McCarthy, un idiota por su oposición a usar máscaras en la casa. Brian Mohana, el médico del Capitolio, instituyó un nuevo mandato de máscaras para la Cámara Baja ayer martes por la noche en respuesta a un aumento en las infecciones por la variante Delta del coronavirus. El aumento de casos también llevó a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la CDC, ayer martes temprano a impulsar nuevas recomendaciones para el enmascaramiento en interiores, incluso entre aquellos que ya han sido vacunados. La decisión de Mohana fue aclamada por Pelosi, quien se ha apoyado en sus consejos durante toda la pandemia, pero se encontró con el escepticismo de McCarthy. McCarthy dijo anoche: no se equivoquen, la amenaza de traer de vuelta las máscaras no es una decisión basada en la ciencia, sino una decisión evocada por funcionarios del gobierno liberal que quieren seguir viviendo en un estado de pandemia perpetua. Pelosi respaldó el regreso a las máscaras esta mañana citando la opinión científica del Dr. Monahan. Pelosi dijo: esa es la información del médico del Capitolio, él mandató esa información, no tengo nada que decir al respecto, excepto que lo honramos. Cuando se le preguntó sobre los comentarios de McCarthy en la oposición, Pelosi criticó al líder republicano diciendo que es un idiota. Esas fueron las palabras de Pelosi. En otras noticias, el gobernador de Texas, Greg Abbott, republicano, ordenó ayer martes a la Guardia Nacional que ayude a las fuerzas del gobierno local a arrestar a migrantes, ya que el estado continúa viendo una afluencia de personas que cruzan la frontera sur. Abbott envió su solicitud de mano de obra para mitigar la frontera al Departamento Militar de Texas. Abbott dijo que para responder a este desastre y asegurar el Estado de Derecho de nuestra frontera sur, se necesita más mano de obra. Además de los soldados del Departamento de Seguridad Pública de Texas, o DPS, y los soldados de la Guardia Nacional de Texas desplegados allí. DPS necesita ayuda para arrestar a aquellos que están violando la ley estatal. Greg Abbott agregó que por la presente ordeno que la Guardia Nacional de Texas ayude a DPS a hacer cumplir la ley de Texas arrestando los infractores en la frontera. Abbott ha criticado repetidamente al presidente Biden por su manejo del aumento de los cruces fronterizos y la medida del martes marca su último intento de contrarrestarlo. Según los informes, los funcionarios de la frontera detuvieron a miles de migrantes que intentaban ingresar a los Estados Unidos. La semana pasada, los funcionarios estatales encargados de hacer cumplir la ley comenzaron a arrestar migrantes por cargos de allanamiento como parte del plan de Abbott para tomar medidas energéticas contra los cruces fronterizos. En otras noticias, los demócratas están aumentando la presión sobre el grupo bipartidista que negocia un amplio paquete legislativo para finalizar su acuerdo, mientras se enfrenta a una creciente crisis de tiempo hacia agosto. Los demócratas se han comprometido a avanzar en la principal prioridad legislativa del presidente Biden, una infraestructura de amplio alcance y un paquete de gastos.
pero han luchado para seguir adelante con las negociaciones detrás de escena, incumpliendo los plazos autoimpuestos semanas después de que Biden y un grupo central de senadores anunciaran un acuerdo de un marco de 1.2 trillones de dólares, aunque algunos progresistas han respaldado incluir todo en un paquete masivo que podría aprobarse sin los republicanos. Eso aún no es posible en el Senado, donde los moderados claves enfocados en el acuerdo bipartidista, en cambio, los demócratas, en gran parte estancados al margen, están haciendo públicos cada vez más su presión para que la pandilla bipartidista cierre sus conversaciones, lo que subraya la ansiedad dentro del caucus sobre el ritmo glaciar. El líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer, está aplicando una conocida estrategia de liderazgo para tratar de impulsar un acuerdo, amenazar la trampilla de escape de la Cámara el jueves por la tarde desde Washington. Los negociadores del Senado indican que hasta el martes sus puntos de fricción se habían reducido en gran medida en dos áreas: tránsito, donde han estado luchando por salir de un punto muerto durante días, y banda ancha, donde los republicanos acusan a los demócratas por intentar fijar tarifas. Y por último, a pesar de que el plan de rescate estadounidense de 1.9 trillones de dólares se convirtió en ley a mediados de marzo, los pagos de estímulo en virtud de ese plan aún se están efectuando. De hecho, el 21 de julio, el IRS anunció que ha distribuido más de 2.2 millones de cheques de estímulos adicionales por un total de 171 millones de pagos. En total son más de 400 mil millones de dólares que han llegado a las cuentas bancarias de los estadounidenses o que llegaron por correo en forma de cheque. Algunos de esos pagos de estímulos recientes se consideraron pagos plus-up, pagos que se debían a personas que recibieron una cantidad de estímulo menor de la que deberían. El IRS todavía está en el proceso de conciliar los pagos de estímulo mientras trabaja las declaraciones de impuestos del 2020, que no vencen hasta el 15 de octubre. Aquellos cuyos ingresos disminuyeron en el 2020, por ejemplo, pueden ser elegibles para un estímulo mayor al que recaudaron inicialmente. Pero esos cheques de estímulo no son los únicos pagos que se han realizado recientemente. El IRS también ha estado ocupado emitiendo reembolsos por los impuestos pagados sobre los beneficios por desempleo. Más recientemente, el IRS emitió un lote de reembolsos de impuestos sobre los ingresos por desempleo a casi 4 millones de personas. Se estima que el reembolso promedio relacionado con los beneficios de desempleo ascendió a $1,265, casi tanto como los recientes cheques de estímulo de $1,400 que se emitieron. Si aún no ha recibido un pago de estímulo o cree que le corresponde un reembolso de los impuestos pagados por los beneficios de desempleo que cobró el año pasado, lo mejor que puede hacer es presentar una declaración de impuestos del 2020 lo antes posible. Si bien la fecha límite de presentación ya pasó, la buena noticia es que no hay penalización por llegar tarde con una declaración de impuestos si el IRS le debe dinero. La única vez que entra en juego las sanciones es cuando una persona debe dinero. Bueno, eso es todo lo que les tenemos por ahora. Espero que les haya gustado el contenido. No se olviden de darle like, no se olviden de suscribirse. Gracias por llegar a mi canal y hasta pronto.